Yeah. Muy bien, ahí comenzamos a grabar. Entonces, vamos a comenzar con la primera clase de la semana 7, Historia, octavo básico. Se me olvida, casi digo séptimo. Todavía creo que están en séptimo. Están muy chicos para estar en octavo. Sí, profe. Antu, dígame. Que yo historia ya lo tengo listo, pero aún no lo he mandado. Mándemelo, pues, hijo. Ya, lo espero durante el día. ¿Ya? Listo, vamos a comenzar entonces con un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y para eso vamos a comenzar inmediatamente con la presentación de un Power que trae un resumen de lo que vimos en la clase anterior y lo que vamos a ver hoy, ya que tiene que ver con los cambios políticos ocurridos en Europa al comienzo de la Edad Moderna. Listo. Muy bien, está ahí entonces, historia, octavo básico, la clase del 19 de abril. El objetivo de hoy es conocer las transformaciones políticas de la Edad Moderna y como dije, vamos primero que nada a revisar o a recordar lo que vimos la clase anterior con algún atisbo que vimos de los cambios políticos que se produjeron durante la Edad Moderna. En los primeros siglos de la Edad Moderna surge en Europa una nueva organización política. Recuerden que veníamos del feudalismo, ¿cierto? Que es el Estado moderno. Su creación y consolidación fue el resultado de un largo proceso que se inició con el nacimiento de los estados monárquicos y la centralización del poder en la figura del rey. Y aquí tenemos un pequeño resumen, un pequeño cuadro de las características del Estado moderno. ¿Cuáles son estas características? Tenía un territorio organizado que poseía una capital y que tenía límites. ¿Cómo se fijaban estos límites? A través de un poder militar que los resguardaba, un poder aduanero, ¿cierto?, que custodiaba estos límites o estas fronteras, y también tenía límites políticos, es decir, como los conocemos ahora, ya se establecían los límites de forma bien marcada. Tenemos una población unificada a través de ¿qué? A través de la imposición de una misma lengua, una imposición de una misma religión y la imposición del poder del Estado a través de su administración, ¿ya? Es como lo que podríamos decir ahora ya la formación de un país que profesa la misma religión, la misma lengua y se sometía a la administración de un Estado. Tenía una centralización administrativa que estaba basada en la soberanía, que era el poder jurídico que somete a todos a una misma obediencia, es decir, todos tenían que obedecer a la persona que en el momento era el gobernante. Tenía una diplomacia para informar y negociar con otros estados, ¿cierto?, por medio de algo así como embajadores. Institucionalización, es decir, creación de órganos y organizaciones para desempeñar la función pública, lo que conoceríamos actualmente como los ministerios. Acuñación de monedas y un sistema fiscal que recauda impuestos. Recuerden que hasta antes la Edad Media era prácticamente el trueque, el que imperaba en el comercio, en el mercado. ¿Esto se copia? No, mi amor. Usted nos dice cuánto se copia. Sí, mi amor. Y surge el dinero, la moneda, ¿cierto?, como medio de intercambio comercial y la recaudación de impuestos que permite a esta nueva administración poder hacer tener cierto tipo de recaudación para poder hacer las obras públicas y todo. Además, posee un ejército profesional y permanente, es decir, un ejército que no solo se junta para alguna guerra, sino que tenían una formación profesional y estaba permanentemente formado.
factores que favorecieron el surgimiento de los estados monárquicos. Aparte de estos estados modernos, vamos a ver los estados monárquicos. ¿Qué favoreció su surgimiento? El aumento del poder de los reyes, la alianza con la burguesía, vamos a ver esto en detalle más adelante, el dominio y el control de los territorios, y los primeros estados monárquicos fueron Francia, España e Inglaterra. Profe, dígame. antes, ¿con qué estaban las monedas? Trueque. No, ¿con qué estaban hechas? ¿Con qué se quedaban? Con oro y plata. ¿Y sacaba el oro y plata? ¿Qué pasaba? Buscaban aleaciones con otros metales. Ah, ok. Buscaban otro tipo de forma. Vamos a ver ahora un video, chiquillos. Yo me voy a silenciar para no intervenir el audio y por favor pongan mucha atención porque es muy importante lo que dice este video y les va a dejar muy claro lo que viene. El absolutismo, monarquías absolutas y parlamentarias. Absolutismo monárquico. Comienza en los siglos XVI y XVIII, caracterizado esencialmente por la concentración de todos los poderes del Estado de una persona, el monarca, quien poseía tales poderes de forma ilimitada, es decir, sin tener que sujetarse a ninguna otra persona, ley o reglamento. El absolutismo se manifiesta con mayor precisión en las primeras décadas del siglo XVI y XVII, siendo un modelo de gobierno de origen divino en donde el poder del Estado estaba a cargo del monarca. En esta época hubo muchos conflictos tales como la depresión económica, fractura cultural y resquebrajamiento político. Despotismo. Fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas en el siglo XVIII, en las que los reyes tenían un abuso de poder ya sea moral o físico. A mediados del siglo XVIII se implementó el despotismo ilustrado, el cual consistía en dar al pueblo educación con el intento de controlar los ideales de la Ilustración, y el rey seguiría siendo la ley, así el monarca buscaba la felicidad de sus súbditos. La frase que sintetiza al despotismo ilustrado es: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Justificación del absolutismo monárquico. El poder absoluto de los monarcas estuvo respaldado ideológicamente por el derecho divino de los reyes. Los monarcas creían tener derecho por voluntad divina, es decir, las leyes que consideraban necesarias para mantener la autoridad sobre sus pueblos, no aplicaban a ellos. Durante el periodo absolutista, la creencia en el derecho divino de los reyes estuvo respaldada por los sacerdotes, tanto en la Iglesia católica como de los diversos credos protestantes. Monarquía absoluta. La absoluta es una forma de gobierno en la cual el rey gobierna los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo, se proclamaba representante de Dios en la tierra. Se rige por la ley divina y este poder es hereditario. Principales características de la monarquía absoluta. No existe división de poderes. Las decisiones son emanadas por el rey sin cuestionamiento de ninguna índole. Los habitantes son súbditos que están sometidos a la autoridad de un rey. No hay cargos selectivos mediante el voto. La sociedad es estamental, clases sociales y títulos nobiliarios. La monarquía parlamentaria. Es una forma de gobierno en la que el poder del monarca está limitado por el parlamento. Esta forma de gobierno, que sigue existiendo en la actualidad, determina que el rey ejerce la función de jefe de Estado pero está bajo el control del poder legislativo y ejecutivo, por así decirlo. El rey reina pero no gobierna. Principales características de la monarquía parlamentaria. La división de poderes. Las decisiones son emanadas por el Parlamento y regulan el funcionamiento del Estado, así como la actuación y funciones del rey. Los habitantes son ciudadanos que gozan de derechos políticos. Hay cargos selectivos mediante el voto. Hay libertad de expresión. Causas. La burguesía apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un Estado.
La necesidad de juntar fuerzas militares como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses en territorios franceses, por lo tanto obligó a los estados a poseer un ejército regular comandado por el rey y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. Otra causa es la crisis que tuvo la servidumbre. Consecuencias. El deseo por obtener poder, llevó a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Primero, la ejerce España en el siglo XVI, le sucede Francia en el siglo XVII, y por último, Inglaterra en el XVIII. Los caballeros del rey se opusieron para los partidarios del Parlamento. Se inician las grandes guerras europeas. Guerras en Europa. Como ya dicho, España implementó primero la monarquía y su ambición por poder creó diferentes conflictos, las cuales las más destacadas son la Guerra de los 30 años. Esta fue en realidad una guerra de religión que enfrentaba a España, que defendía a los católicos contra los protestantes que se encontraban en los Países Bajos. España será la gran perdedora puesto que pierde numerosos territorios en Europa, y Francia pasa a convertirse en la gran potencia europea. El segundo hecho más destacado de este periodo fue la Guerra Franco-Española. En esta guerra, Francia quiere quitar el poco poder que le quedaba a España en la Paz de los Pirineos, en donde España pierde las posesiones que tenía en Francia. El tercer hecho importante fue la guerra a la sucesión del trono español. Esta guerra se va a producir como consecuencia de la falta de herederos que tenía Carlos II. Sin embargo, Carlos II decidió como heredero suyo al nieto del rey de Francia Luis XIV llamado Felipe de Anjou. A Inglaterra esta decisión no le parecía la más conveniente para sus intereses. Ante esta situación, se inicia el Tratado de Utrecht. En este tratado la gran perjudicada de esta guerra fue de nuevo España, que pierde los últimos territorios que le quedaban en Europa. Francia pierde su poder, por el contrario Inglaterra se convierte en la primera gran potencia mundial. No se lo escucha. Profe tiene desactivado el micrófono. Muy bien, Vamos, ya, chicos. profe. Seguimos entonces, dígame. Profe, el link del video, ¿dónde está? Lo voy a mandar, va a estar en el Power. ¿Ya? Vamos a seguir viendo el Power entonces, chiquillos. Por favor, no se desconcentren. Vamos a seguir viendo el Power. Ahí está el link del video. Está aquí abajito. Ciudades-estado italianas. Después del siglo XI, producto de la importancia que adquirió el intercambio comercial, las ciudades desarrollaron su autonomía política. Algunas de ellas, que eran puertos donde llegaban estas mercancías, consiguieron libertades otorgadas por los reyes, lo que les permitió constituirse como ciudades-estado independientes. Ejemplos de estas ciudades fueron Génova, Milán y Venecia. La principal característica de estas ciudades-estado fue que eran ciudades ricas e independientes que se organizaron en su mayoría como repúblicas, gobernadas por familias poderosas y con instituciones políticas propias. Es decir, funcionaban como países independientes. El parlamentarismo en Inglaterra. Durante el siglo XVI en Inglaterra, el rey estableció acuerdos con los nobles y los burgueses para gobernar. Se determinó la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. En 1603 subió al trono Jacobo I, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno, lo que ocasionó un conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de 3 guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688, la dinastía Estuardo fue derrocada sin derramamiento de sangre, razón por la cual este hecho se conoce como la Revolución Gloriosa. El Parlamento entregó la corona a Guillermo de Orange, quien aceptó sus términos. ¿Cuáles eran los términos? Se estableció una monarquía parlamentaria, es decir, iba a haber un rey
pero bajo la supervisión del Parlamento, que tendió al equilibrio de los poderes entre el rey y el Parlamento, consagrándose algunos derechos como la elección de miembros del Parlamento sin intervención de la corona. El poder del rey quedó más restringido y desde ese momento requirió de la autorización del Parlamento para crear impuestos o suspender leyes. Esto sucede hasta el día de hoy en Inglaterra. El rey está, la reina en este caso actualmente, su poder está supeditado al Parlamento. Monarquía absoluta que se dio en Francia y en España. La concentración del poder en las manos del monarca fue un proceso que se consolidó entre fines del siglo XV e inicios del XVI, momento en el que los estados territoriales transitaron hacia la administración del poder absoluto, forma de gobierno que predominó en Europa occidental hasta el siglo XVIII. Uno de los argumentos en que se basó el poder absoluto fue la teoría del derecho divino, como lo veíamos en el video, defendida principalmente por Jacobo Bousset, clérigo e intelectual francés. ¿En qué consistía esto? En que el rey estaba como ungido por Dios, es decir, su poder no podía ser cuestionado por nadie porque se supone que venía de Dios y también era heredable, es decir, del rey a su hijo. Durante el periodo en que se desarrolló el absolutismo entre los siglos XVI y XVIII, la organización predominante en Europa se caracterizó por su división en estamentos, es decir, por clases sociales, y estaban determinados por el nacimiento, es decir, si yo nacía pobre, me moría pobre, y así la nobleza también y el clero. Había solo 3 clases sociales, que eran la nobleza, el clero y el estado llano. Estos 2 primeros, muy pocos, eran muy poco numerosos, estaban solamente representados por el rey y su familia, el clero, las personas de la iglesia, y el estado llano sería todo el resto de la población. Tenemos acá cómo se organiza la monarquía absoluta. Tenemos al monarca absoluto, que es soberano, que es el rey. Su pueblo es todo súbdito, tiene poder ilimitado el rey, es hereditario y vitalicio, es decir, nadie puede cuestionar su poder, no consultaba con nadie lo que él quería hacer. Hereditario, es decir, de padres a hijos, y vitalicio, es decir, duraba mientras el rey estuviera vivo. ¿Qué hacía este rey? Promulgaba leyes, dictaba justicia, establecía y cobraba los impuestos, nombraba y destituía funcionarios, dirigía el ejército y la diplomacia, entre otros. Es decir, tenía todo el poder en sus manos. Solo él puede convocar a las asambleas, que eran instancias de representación de los súbditos, por ejemplo, las Cortes de España y Estados Generales en Francia. Los citaba, conversaba con ellos, pero si quería les hacía caso y si no, no. Los estamentos sociales en la Edad Moderna, tenemos la nobleza y el clero, que gozaban de privilegios como la influencia política y el derecho a no pagar impuestos. También eran estos grupos los que podían acceder a los puestos de poder, ya que solo ellos eran nombrados para los altos cargos y recibían los tributos. Es decir, toda la gente pagaba impuestos, menos ellos, y ellos gozaban del dinero recaudado. La llamada nobleza de toga estaba compuesta por la baja nobleza y los burgueses enriquecidos. Burgueses estaban formados por los comerciantes que tenían sus propios negocios y podían acceder a cargos públicos mediante la compra de ellos. Es decir, si tenían dinero, podían comprar los puestos públicos para generar leyes y todo eso. En el tercer estado o estamento se encontraba la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos asalariados. Pagaban impuestos, no tenían privilegios alguno, no participaban en las decisiones políticas. Entre ellos habían grandes diferencias, pues la burguesía tenía poder económico, mientras la situación de los otros grupos era precaria, bastante precaria. Los campesinos
libres y los siervos formaban la mayor parte de la población y mantuvieron obligaciones señoriales como el pago de los tributos o los impuestos. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a observar, van a leer la página 26 y 27 y van a contestar las siguientes preguntas. Definir absolutismo o monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la principal diferencia de estas dos? La monarquía absoluta, en pocas palabras, el rey tiene todo el poder, nadie puede cuestionar su autoridad, era hereditaria, es decir, pasaba de padres a hijos y era vitalicia. Y la monarquía parlamentaria, existía la figura del rey, pero estaba supeditada al parlamento, es decir, es el parlamento el que aprueba o desecha lo que trata de hacer el monarca o el rey. Letra B, ¿qué países fueron los máximos exponentes del absolutismo? Relata cómo surgió la monarquía parlamentaria en Inglaterra. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron la monarquía absoluta y la parlamentaria? Hay dos pinturas ahí, el documento D y el documento F, en la página 26 y 27. ¿Qué aspectos de las políticas implementadas por la monarquía absoluta y parlamentaria pueden inferir de estas dos pinturas? Es decir, observando esas pinturas, ¿qué podríamos decir de la monarquía absoluta y qué podríamos decir de la monarquía parlamentaria? Y explicar con tus palabras de qué se tratan las fuentes A, B, C y E de las páginas 26 y 27. Esa es la actividad. Eso, como es la actividad, obviamente eso se copia, ¿no? Sí. Se copia la actividad, cópiela todo junto, después le pone desarrollo y comienza a trabajar. Ya, por favor. Profe, Dígame. en la A dice, define absolutismo o monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. ¿Tengo que definir las tres o solamente una? Absolutismo y monarquía absoluta es lo mismo. Es decir, esa es una y monarquía parlamentaria es otra. Esas dos. Ya, gracias. Profe, Dígame. ¿pregunta y respuesta o puede ser preguntas con y después desarrollo? Acabo de decir que puede ser con desarrollo, mi amor. Ya. Agustina Abarca. Presente. Muy bien. Martina Acevedo. Presente. Diego Aguilera. Diego Aguilera. Dijo presente por el chat. Gracias. Paulina Almeida. Presente. Tomás Arce. Tomás Arce. No está. Dijo presente por el chat, profe. Ah, muchas gracias. Sofía Baczynski. Sofía Baczynski. Presente, profe. Muy bien. Bárbara Bustamante. Bárbara Bustamante. No está. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante. No está. Mateo Carancio. Mateo. Presente. Muy bien. Agustina Catalán. Presente. Juan Cristóbal Cortés. Presente. Benjamín Cosio. Dijo presente en el chat. Perfecto, gracias. Benjamín Daza. Dijo presente en el chat también. Gracias. Lucas Fuensalida. Presente. Muy bien. Martina Galás. Martina Galás. Ahí está. Karina Garcés. Presente. Muy bien, Karina. Ignacio González. Presente, profesora. Lizeth Jara. Presente. Valentina León. Valentina León.
No está. Isidora Malgue. Presente. Vicente Martínez. Presente, profe. Muy bien. Diego Medina. Dijo presente en el chat. Gracias. Diego Moraga. Diego Moraga. ¿Chat también? Sí, dijo recién. Gracias. Agustín Miller. Agustín Miller. No está. Mara Orellana. El Agustín está en el Presente, chat, profe. profe. Ya, gracias. Profe, el Agustín dijo presente en el chat. Sí, mi amor, ya lo puse, gracias. Agustina Ortiz. Presente. Luis Pino. Muy bien. Denis Quiroz. Denis Quiroz. Presente, profe. ¿Denis? Sí. Sí. Ya. Julián Rojas. Presente, profe. Su Muy alumno bien. favorito está presente. Mi alumno friolento. Denise. Profe, Aguilera sí está presente y yo soy la de Profe, Ya. Muy bien. Dígame. la Valentina León dice en el chat que estaba en el baño, por eso no contestó, pero está presente. Ya, mi amor, gracias. Catalina Sepúlveda. Presente. Muy bien, Cata. Raúl Silva. Raúl. Presente, profe. Muy bien, Raúl. Colomba. Presente. Ámbar Toledo. Presente. Muy bien. Antú. Presente, profe. Vicente Vázquez. Presente, profe. Muy bien. Bárbara Vergara. Bárbara Vergara. No está. Constanza Vidal. Presente. Constanza Espinosa. Presente. Muy bien. Excelente. Profe, pregunta y respuesta, ¿cierto? Sí, mi amor. Puede copiar todo junto y después poner desarrollo. Me avisan cuando vayan terminando para poder sacar la diapo. Terminé, profe. Muy bien, excelente. A mí me falta. Yo no sé cómo lo estoy recién en la 10. Muy bien. Profe, ¿se anotan preguntas y respuestas o solo la respuesta? Pregunta y respuesta. Ya, gracias. O preguntas y de desarrollo. Claro, preguntas, desarrollo, claro. Profe, el permiso, mi sacapunta desapareció, lo voy a buscar. Muy bien.
Recuerden avisarme cuando vayan terminando. Profe, la actividad de la semana pasada se manda hasta hoy día, ¿cierto? Sí, mi amor. Hasta hoy día. Profe, Dígame. yo le mandé la tarea de la semana pasada, pero usted me la respondió, pero me respondió un solo correo, porque yo se la tuve que mandar por 2 correos y usted solamente me respondió uno, porque no me dejaba mandarlo todo en un correo. Pero recibí los dos, mi amor. Ah, ya, es que me contestó uno solo, entonces pensaba que había Sí, pero visto simplemente no. uno. No, porque si hubiese visto uno solo te habría puesto que había faltado. Ah, ya, ok. Ya. Ya. Pero contesté en uno, pero vi los dos. Listo, profe, terminé. Perfecto, muchas gracias. Terminé, profesora. Ya terminé, profesora. Muy bien, comiencen entonces a contestar. ¿Alguien no ha terminado de escribir las preguntas? Profe, Dígame. ¿puedo ir al baño? Vaya. Chiquillos, ¿todos terminaron? No, profe. Ya. Casi. No, profe. Sí, profe. Sáquenle captura y lo escriben así para que cuando se vaya el PowerPoint lo puedan seguir escribiendo.
Buena táctica. Buena estrategia. Ya volví, profe. Muy bien. Dos minutos y cambio. O sea, no cambio, sino que saco. Profe, cualquier cosa ya mandé esto al grupo del curso. Ah, qué bueno. Muchas gracias. De todas maneras, yo voy a mandar el Power, como siempre, ¿ya? Para que tengan la materia y todo. Profe, dígame. Ayer me quedé hasta las 1 de la mañana haciendo la historia. Por el dibujo, me salieron todas las hojas malas. El dibujo. Oiga, yo nunca sí vuelvo a dibujar, profe. Me salieron mal y hasta que me voy a hacer una buena. Pero si da lo mismo, si no te sale tan perfecto. Profe, ya, chicos. Igual ayer la logré hacer, pero no sé si está bien así. Le voy a mostrar para que vea. Pero ahora no te veo, pues hijo, porque estoy compartiendo pantalla. Lucas, hazlo con la regla. No, porque la tuve que dividir en dos partes. ¿Ya? Estaba una parte desde el 1450 al 1500, está todo arriba. ¿Ya? Del 1550 hasta el 1700 está en la parte de abajo de la hoja, ¿está bien? Sí. ¿Está dividiendo? Sí, no hay problema. No hay problema, mi amor. Ya, voy a sacar la diapo. Muy bien. Excelente, muy bien. Acá los tengo. Muy bien. Vamos a ver si... el Diego Aguilera estaba presente. La Valentina, Elisa, el Agustín.
El Diego Moraga, el Diego Medina, el Benjamín Daza. Sí, sí lo puse presente. ¿Cómo vamos, chicos? Trabajando. Profe, Dígame. en el A yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué duda tiene? Dice, ¿Qué dice? define absolutismo o monarquía. Obviamente se refiere a uno de los dos, o hacemos los dos. Monarquía absoluta y absolutismo es lo mismo. Ya. Y monarquía parlamentaria es otra. Tienes que definir esos dos. Esos dos. Está en la parte de arriba de la página 27, las dos definiciones. Entonces dice glosario. Sí, ahí. Ahí mismo. Esta actividad junto con la que vamos a hacer el miércoles, Diego, hay plazo hasta el lunes para enviarla, hasta el próximo lunes.
Vamos, Antu, trabaja, Antu. Te veo ahí muy relajado, Antu. También tengo aquí el libro también descargado. Ah, ya, muy bien. Perfecto. El Antu no tiene ninguna preocupación en la vida, parece. Es como la canción de... Oh, no sé qué canción de la pongo. No sé. Siempre hay alguna preocupación, siempre. Sí, siempre. Estaba pensando en la clase de filosofía. Ah, sí, pensando en la clase de filosofía, mientras estamos en historia, Antu. Profe, tal vez no le gusta Profe, su clase y ya quiere llegar a la tienes próxima. razón. No tienes razón, porque antes, basándose en historia, porque antes de historia ya. Ya. Entonces igual puede tener razón adelante. Ah, muy bien. ¿Les toca filosofía después? Sí, profe. Ah, muy bien, ¿verdad? Ahí dice filosofía, tienes toda la razón. ¿Se está preparando entonces el Antu para la clase de Acá filosofía? tengo el horario completo. Muy Hasta de la bien. segunda semana. Muy bien. Cuando volvamos a ¿Qué no clases tiene? presenciales. Allá atrás tengo el horario. Muy bien, excelente. Que niños más Profesora, organizados. este es del segundo semestre. No, eso es cuando, si es que volvemos en algún momento a clases presenciales, tenemos una semana el horario que tenemos ahora y otra semana el de la segunda semana, obviamente. Se turnan, una semana cada horario. Mientras estemos en clases presenciales, solamente el de la semana 1. ¿Próxima pregunta? Dígame, Raúl. No. Ya me acordé, pero le quedan 5 minutos a la clase. Le voy a preguntar cuánto le quedaba, cuánto duraba la clase, ya que se me está haciendo un poco larga. Se le está haciendo un poco larga. Sí. No sé por qué, como que me estoy mucho, de repente veo la hora y ya te quedan 5 minutos. Queda muy poquitito, Raúl. Dígame, Juan Cristóbal. Profesora, antes, cuando todos los reinos hablaban un mismo idioma. No. Siempre han tenido un idioma propio. Siempre han tenido idiomas propios. Obviamente el idioma, como muchas otras cosas, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y muchos países en Europa, sobre todo, tenían lenguas que venían de una raíz común como el latín. Y de ahí cada país, podríamos decir, en cada país fue evolucionando ese idioma. Pero obviamente, por ejemplo, acá todos hablamos español en América Latina, pero cada país adecúa o tiene su propia forma de hablarlo. El acento. Claro, el acento, los modismos, las palabras, cada país tiene su propia forma de hablar, pero tienen una raíz común. En el caso de nosotros también es el latín, por herencia de España. Se escucha el reloj. Mi reloj suena muy fuerte. Mi reloj de muralla. Es que parece que todos suenan fuerte. El reloj de mi abuelo también. Sí, suenan muy fuertes. Yo ya tengo dos, allá tengo uno parece, y uno que no se usa. ¿Y no suenan muy fuertes o suenan igual? Ah, suenan más fuertes todavía. Así más o menos. Yo cuando era Porque chico en la noche se pensaba que el mecanismo del reloj, ese sonido que se hacía, era alguien que estaba aplaudiendo desde afuera.
Ah, no, El reloj le sonió. claro, este suena muy fuerte en la noche, sobre todo, donde está todo muy en silencio, muy en silencio. Ya, ¿a qué viene eso, Diego, tu comentario de que Cristóbal Colón no descubrió América? ¿A qué viene eso? Ah, no sabe. Puede ser, puede ser que otro navegante haya llegado a estas tierras y nunca supo que había llegado a América. Ah, claro, no lo descubrió desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista ya había gente acá, pero sí lo descubrió porque no se conocía antes. Es un tema de semántica. Es un tema de significado. No me acuerdo dónde escuché esto, pero parece que un país nórdico descubrió América, pero no le dio importancia. Puede ser, puede ser. De hecho, los Si tú buscas más información, te dicen los vikingos. Sí, de hecho, los portugueses llegaron mucho antes a América porque los desvió una tormenta, pero nunca supieron que habían llegado a otra tierra. Eso fue antes de Colón. Nunca desembarcaron, pero llegaron antes. Ya, chiquillos. Entonces hoy vimos lo que tenía que ver con las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias. Monarquía absoluta, donde el rey tiene todo el poder, ¿verdad? Nadie lo puede cuestionar, es hereditario y vitalicio. Y en la monarquía parlamentaria, que principalmente, y hasta el día de hoy se da en Inglaterra, es donde la figura del rey está, reina pero no gobierna, porque el gobierno lo ejerce el parlamento, ¿sí? El rey no puede hacer nada sin el consentimiento del parlamento. Básicamente eso vimos hoy en la clase de historia. Terminen de hacer el cuestionario, terminen de responder las preguntas y en la próxima clase los 10 primeros minutitos los vamos a destinar a responder y a revisar esas preguntas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Ya. Todo clarísimo. Todo claro, profesora. Todo claro. Listo, chiquillos. Entonces pueden empezar a desconectarse. Adiós, profesora. Nos vemos el miércoles. ¡Chao, profe! Que le vaya bien. Profe, yo no estaba viendo nada en la clase de filosofía. Chao, que lo pasen bien en filosofía. Que estén Adiós. bien. Chao, chao. Cuídense.